Zaqueo se expuso por su hambre de Dios, por su deseo de ver, aunque sea, pasar a Jesús. Se mostró delante de todos colgado en un árbol. Todos se burlaron de él, todos lo insultaron, todos lo despreciaron, todos se vengaron de ese Zaqueo. Pero Jesús vio ese corazón, vio esa necesidad de él, de Dios, y no pudo pasar de largo a pesar de lo que sabía que a él le iba a ocurrir. Y esta es la imagen que la Biblia nos da de nuestro Dios. Un Dios de compasión, un Dios de misericordia, un Dios de piedad, un Dios que se compromete con nosotros. Porque esto es lo que hizo Jesús. Se comprometió con Zaqueo. Así como Zaqueo se expuso por su deseo de verlo, Jesús se expuso en respuesta a ese Zaqueo que tanto necesitaba de Dios. Y esta idea me gustaría que quede en cada uno de nosotros. Porque cuando llega a Jerusalén y le pasa lo que Jesús sabía que le iba a pasar, y es clavado en esa cruz, cuando ustedes vean de los golpes que le dieron, de las afrentas, de los insultos, de las escupidas, de la desnudez en esa cruz, de la vergüenza de lo que significaba un judío ser crucificado, porque decía la ley de Dios, maldito aquel que es colgado de un madero. Cuando ustedes piensen en esto, en este Jesús en la cruz, nunca se olviden, por favor, de que Él se está exponiendo. Por vos, por mí y por cada uno de nosotros. ¿Y sabes por qué se expuso? Porque Jesús sabe desde siempre que en nuestro corazón hay una necesidad profunda, a pesar de nuestras debilidades, flaquezas, errores, pecados, maldades, a pesar de que muchas veces hemos tomado caminos equivocados en nuestra vida como Zaqueo, que fue exactamente contrario a lo que sus padres quisieron y para lo cual lo criaron. Bueno, pero cuando hay alguien que tiene hambre, deseo, anhelo y procura al Señor, el Señor no pasa de largo. El Señor se detiene. Por eso se detuvo en la cruz. Por eso se dejó crucificar por nosotros. Porque en ese exponerse estaba diciendo, yo me expongo por los que se exponen por mí. Por los que manifiestan, por los que procuran una relación conmigo. Y dice que la gente comenzó a murmurar de Jesús. Primero lo admiraban, capaz que gritaban, Hosana, está viniendo el Mesías, el enviado de Dios, capaz que todos lo aplaudían. Pero Jesús renunció a todo eso, renunció al éxito, renunció a la fama, renunció a los elogios, renunció a la alabanza y aceptó que aún lo insulten a él porque había entrado a la casa de Zaqueo. Tremendo. Es un pasaje tremendo para mí. Él se expuso por mí, por mis errores, por mis pecados, por mis maldades, por mis equivocaciones, por mis malos caminos. Se expuso por mí. ¿Por qué? Porque vio en mi vida mi necesidad de Él. La mayor y más grande de nuestras necesidades, una relación con Dios. Cuando lo comenzaron a insultar, porque miren lo que dice el texto en el versículo 7, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todos, toda esa multitud, miles de personas, empezaron a murmurar contra Jesús, a insultarlo. Pero hay algo extraordinario que sucede. Dice el texto que entonces Zaqueo, puesto en pie, se puso en pie. No se quedó sentado para que lo escucharan solamente los que estaban con él. Recuerdan ustedes que no había mesas como las que nosotros tenemos, sino que en el oriente, y hasta el día de hoy se sigue haciendo, se comía sobre una alfombra y allí en un plato central todos tomaban su alimento, de un mismo plato.
Pero dice acá que él no se queda allí sentado en el suelo, sino que se levanta Zaqueo. Y creo que hasta los gritos dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si a alguno lo he defraudado, comienza a confesar lo que él es, se lo devolveré cuadruplicado. Lo declara delante de todos. A aquellos que quizás había estafado, defraudado, se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Por qué? Porque a Zaqueo, su encuentro con Jesús, hace que le deje de interesar aquellas cosas que le interesaron y por las cuales caminó en sentido contrario de lo que sus padres habían profetizado y para lo cual lo habían criado. Y estaba en sus corazones. Por eso renunció a sí mismo. Él se expuso, Jesús se expuso, y Zaqueo tomó una decisión. Esto es tremendo, porque en ningún momento el pasaje diga algo como que Jesús le está reclamando a Zaqueo un cambio de vida, ¿no? No dice el pasaje que Jesús empezó a decir: bueno, mirá, Zaqueo, mirá que me expuse por vos, mirá las consecuencias de exponerme por vos, a partir de ahora quiero que las cosas sean diferentes, empezá a cambiar en tu vida, empezá a regular tu vida, la ley, volvé a estudiar la Biblia, volvé a la sinagoga, volvé a consagrarte, volvé a purificarte, mirá, no podés seguir viviendo así, mirá todo lo mal que hiciste. No dijo nada Jesús. Absolutamente nada. Se sentó a comer con Zaqueo. Pero eso que Jesús hizo en exponerse por Zaqueo fue suficiente para que Zaqueo tomara una decisión de transformación en su vida, de cambio. Y mis hermanos, mis hermanas, los cambios en nuestra vida frente a la gracia de Dios vienen por eso, porque hemos reconocido esa gracia que no merecíamos y que llegó a nuestra vida. Y es el anhelo de ya no seguir viviendo igual que antes y en los valores que antes teníamos, antes de recibir esa gracia, sino cada día anhelar ser diferentes, ser semejantes a este Jesús que se dejaba exponer por amor a Zaqueo. Y Zaqueo se expuso nuevamente por amor a Jesús, reconoció, confesó su pecado y dijo: yo voy a restituir mi vida, Señor, sin que el Señor se lo pidiera, sin que el Señor se lo exigiera. Fue una decisión del corazón. Y no hay cambios en nuestra vida que no surjan de una convicción de conciencia de que debemos ser semejantes a Jesucristo, que anhelamos la vida de Dios manifestándose en nuestra vida, en nuestros actos de vida, en nuestras decisiones de vida, en nuestra conducta de vida, en nuestras relaciones en la vida, en nuestra manera de hablarles a los demás, en nuestra manera de proceder en la vida. Cambios, transformaciones. Porque la gracia produce esto, responsabilidad. La gracia nos da libertad para hacernos responsables de lo que queremos hacer con nuestra vida. Si una persona dice creer en Jesucristo y no quiere modificar las cosas que no están correctas en su vida, no creo que esa fe sea una fe profunda, ni siquiera genuina. Cuando creemos en Jesucristo, deja de interesarnos lo nuestro para interesarnos los de Él. Y tomamos decisiones maravillosas que hacen que honremos a Dios por libertad, por decisión propia, no por obligación. Los cambios que se producen por exigencia y por obligación son cambios religiosos que con el tiempo se pierden. Nos olvidamos de ellos hasta que por culpa volvemos a retomar algo de ellos. No, mis hermanos, es gracia, es misericordia, es compasión, es asombro de que Él se haya expuesto por nosotros como se expuso en la cruz, el Dios eterno, haciéndose pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios. Justicia de Dios.
gente que comienza a vivir de manera diferente. Y cuando Zaqueo hace esto, Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es parte del propósito de Dios para su pueblo, es hijo de Abraham, dice. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué significa salvación? Hermano, hermana, ¿salvación significa que cuando te mueras vas a ir al cielo? No, salvación significa que hoy el cielo comienza a funcionar en tu vida y que día a día vas a seguir siendo perfeccionado para esa eternidad. Cada uno de nosotros. La salvación es algo que produce renovación de vida, transformación, cambios, conductas diferentes, anhelos diferentes en la vida. El anhelo de Zaqueo cambió. ¡Fu! Su corazón cambió. Fue transformado. Y Jesús dijo, para esto he venido. Para buscar, lo fue a buscar abajo del árbol Jesús. Y salvar lo que se había perdido. Qué buena palabra, ¿no? Qué invitación maravillosa de Dios. A veces pensamos que Dios está todo el día mirándonos a ver en qué nos equivocamos para juzgarnos. Mis hermanos, no es la imagen bíblica de Dios esta. Es lo opuesto. Esa es una imagen diabólica de Dios. Dios nos da la gracia, Dios nos da la misericordia, Dios nos da su amor, Dios se expone por nosotros en la cruz para que nosotros decidamos libremente llevar una vida que lo honre. Como Zaqueo, empecemos nosotros también a dar respuesta a tan grande amor de Dios.